Tempranito. Vale, maestra, gracias. ¿Vale? Vale, vamos a empezar. Entonces, lo voy a compartir la sesión y empezamos de una vez. Permítanme. Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, maestra, ya se ve. Perfecto, vamos a empezar. Pues este va a ser nuestro último tema. Vamos a ver los sucedáneos de la manteca de cacao y pues las coberturas de chocolate que, como les digo, se llaman compounds. Bueno, recordando esta parte de la grasa ideal, que los requisitos los cubre la manteca de cacao, es los siguientes, ¿no? Vamos a recordarlos. Dureza a la temperatura ambiente. Buena resistencia a la huella de los dedos. O sea, la tocamos, no se debería de fundir inmediatamente en nuestras manos el chocolate, que funda rápidamente un sector de fusión pequeño, es decir, en cuanto la pongamos en nuestra boca debe de fundir rápidamente. Tiene que tener un buen brillo, ya que se haya solidificado, y una larga duración de almacenamiento, conservando su brillo y sabor. Entonces, son las características que deseamos de la grasa para un chocolate. Y esas características, pues, las cumple la manteca de cacao. Que, bueno, esta diapositiva ya la habíamos visto. Las características de composición de la manteca de cacao, ya la habíamos comentado, pero aquí les voy a poner una gráfica, creo que no la habíamos visto, donde, bueno, ya sabemos que pues los triglicéridos vienen pues como en paquetes de 3, y entonces aquí vamos a hablar de los triglicéridos que componen la manteca de cacao. Son tres principales, que son el paquete de 3 de palmítico, oleico, palmítico, palmítico, oleico, esteárico y esteárico, oleico, esteárico. Claro que también hay otros triglicéridos que están acumulados en la cuarta columna, pero ya son la suma de varios. Los principales son como están ahí. Entonces, el que esté en mayor composición, bueno, pues, palmítico, oleico, esteárico. En segundo lugar, esteárico, oleico, esteárico. Bueno, los otros son más, pero el tercero triglicérido importante, pues, es palmítico, oleico y palmítico. En función de esta composición de los ácidos grasos, es como se empieza la búsqueda de alguna manteca que sea sucedánea de la manteca de cacao. Entonces, la alternativa, vamos a ver que se empieza, pues básicamente de esto, de que se componga igual. Esa fue la primera parte. Vamos a buscar una manteca que se parezca mucho en la composición de la manteca de cacao y pues que tengamos ventajas de dinero sobre todo, ¿no? Que sean una ventaja económica. Bueno, y se buscaba también que tuvieras pues las cualidades similares. No sé, la teoría es que si yo la hago casi igual a la manteca de cacao, pues va a tener características similares, porque pues la manteca es muy cara. Entonces se inició esta suceda, haciendo buscar una sucedáneo ideal, y entonces se lograron varios tipos de grasas vegetales y se dividen en dos. Resulta que las primeras grasas que se hicieron casi iguales a la manteca de cacao, pues sí, finalmente fueron equivalentes. Entonces aquí vamos a ver, el primer grupo son las grasas equivalentes. Esas son las siglas de equivalentes en inglés, de la manteca de cacao, nada más están en inglés. Las dejé así porque así es más común como se buscan. CBE es Cocoa Butter Equivalent. Entonces, la equivalente quedó exactamente igual, se buscó la misma composición y resultó que la grasa, la manteca de vegetal equivalente, pues también se tenía que temperar. Son los mismos triglicéridos y entonces pues dijeron, bueno, pues buen intento, pero ya vimos que entonces no nos convenía porque finalmente el precio fue caro. Entonces, bueno, dijeron, vamos a hacer otras grasas vegetales que aunque no sean los mismos triglicéridos, pues nos sirvan para elaborar las barras de chocolate. Y entonces se crearon las grasas del grupo 2, que son las que no se temperan.
son grasas duras de fusión rápida y pues sí, no están basadas en los mismos triglicéridos. O sea, se vio que no podíamos tener, ahora sí que no todo podía ser bueno, ¿no? No se podía tener todo lo que queríamos. Y entonces aquí hay dos tipos de grasas vegetales no temperables que las separó en sustitutos y reemplazantes, nada más por el origen. Bueno, ahorita vamos a ver las características, ¿no? Varían en su origen, en de dónde lo vamos a obtener y en su comportamiento. Entonces, hay dos tipos de grasas que no se temperan, las CBS, sustitutos de la manteca de cacao, y las reemplazantes de la manteca de cacao, que son CBS y CBRs. Bueno, con respecto a los orígenes, esto van a ver que les recuerda estos orígenes de lo que se mencionó en la norma 186. Entonces, el primer grupo de las equivalentes, pues sí eran casi igualitas en la composición de triglicéridos, y se encontró que estas materias primas iban a ser aceite de palma, manteca de galam, manteca de ílipe y la grasa de mango. Entonces, ustedes recuerdan en su resumen de la norma, pues están mencionadas ahí, ¿no? Algunas, dos de estas creo. Me voy a adelantar un momentito. Aquí, ahorita me regreso a la gráfica. Entonces, vean aquí la composición de estas materias primas diferentes. Aquí en la primera columna vean la manteca de cacao, cómo está compuesta en la mayoría, pues por el ácido graso palmítico, esteárico y oleico en su mayor composición. Vean cómo se compone el aceite de ílipe, donde también, aunque no son los mismos números, vean, la mayoritaria son estos ácidos grasos, palmítico, esteárico y oleico. El aceite de palma ya no es tan igualitita, pero se parece mucho, tiene mucho ácido palmítico y mucho oleico. Harina de palma, similar, ¿no? Mucho palmítico y oleico. Aceite de karité, bueno, aquí tiene esteárico y oleico en la mayor composición, pero vean que pues como la tendencia a la manteca de cacao. Entonces, en la última columna se hace como un promedio de los CBS. Y entonces, bueno, pues ya que vieron que sí era casi lo mismo, era muy claro, la forma de verificar lo que era igual se hace con estas curvas que voy a poner aquí. Díganme si ya vieron un tipo de estas curvas, estas gráficas. ¿Alguien le recuerda que yo haya visto algo así? Son gráficas para encontrar el punto eutéctico y se utilizan para ver las proporciones de mezclas de sustancias. Son ocupadas en bioseparaciones fluido-fluido, ¿no es así? Me Sí, parece. pienso que sí puede ser por ahí. Yo me acuerdo que las daban en fisicoquímica, pero sí puede ser ahí también. Es muy Me acuerdo similar. haberlas visto justamente en fluido-fluido y probablemente en el triángulo de fisicoquímica, que también Ah, eran como un anexo. cierto, sí, sí, pero ellas son tres, por eso es un triángulo, sí. Ajá, sí. Me Sí, parece haberlas visto ahí. bueno, pues más o menos por ahí. Ahorita voy a explicar cómo se interpretan esta gráfica. ¿Alguien más? ¿Ya llevaron fisicoquímica? Yo no, profesora. Ok, pero alguien por ahí sí, ¿no? Los demás. Sí, profesora. Dania, ¿pero no viste gráficas de este tipo? Bueno, sí, como comenta Luis Mario, en las del triángulo nada más, en las de tres componentes, igual en fluido, cuando hacíamos los triángulos de tres componentes, sí. Ok, bueno. Parecidas, pero así como esas igualitas, no. Igualitas, bueno, va. Entonces, lo bueno es que tienen algo de idea. Estas son de dos componentes y lo que vamos a evaluar aquí es si podemos mezclar esas dos grasas. Y entonces, bueno, en la parte de abajo vamos a ver en qué proporción las estamos mezclando. Y vamos a ver, no sé, vamos a tomar la primera como la manteca de cacao y la segunda como la grasa vegetal. Entonces, vean, por ejemplo, si partimos viendo aquí la composición en la parte inferior,
Ese 100 equivaldría al 100% de manteca de cacao, 0% de grasa vegetal. En la siguiente proporción sería 80% de manteca de cacao, 20% de grasa vegetal, y así, 60% de manteca de cacao, 40% de grasa vegetal, 40% de manteca de cacao, 60% de grasa vegetal, y así hasta llegar a la pura, al solamente tener grasa vegetal. Entonces, se hacen las mezclas de las grasas y se toma su porcentaje de sólidos, de grasa dura, cuando hacemos esta mezcla y a diferentes temperaturas. ¿Cuáles temperaturas? Pues las que ya vimos nosotros en la curva de sólidos. 10 grados centígrados, 20, 25, 27,5, 30 grados centígrados, 32,5 y 35. Se interpreta que la mezcla es buena porque las líneas que salen son rectas. Salen líneas rectas, bueno, casi rectas. Eso indica que la mezcla es buena, que se pueden, no importa la proporción, podemos combinarlas. Y por lo tanto, pues también en ese sentido se les determinó equivalentes, o sea que casi era lo mismo. Les digo que el único problema fue que pues cuando ya se vio el precio, el costo, aunque sean de otras materias primas pues vegetales, bueno, que no era la manteca de cacao, resulta que al final pues sí fue tan cara como ella. Así que ese fue el problema de estas grasas equivalentes. Ahora vamos a ver las otras. Ahora vamos a hablar de las grasas sin temperar. En las grasas que sin temperar vamos a hablar de cómo son, en qué se están haciendo, ¿no? Entonces están haciéndose las grasas, intentando desarrollar tipos que tengan, pues sí, ya no la misma composición, ya dice, sin que estén exactamente basadas, porque pues ahora vamos a buscar otra alternativa, pero que la composición de estas grasas nos permitan una secuencia de fusión y cristalización deseada, de tal manera que se comporte pues casi similar igual al chocolate, a la grasa, a la manteca de cacao, aunque no sea exactamente la misma, pero que se parezca un poquito y se puede aplicar en el chocolate. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué son los dos orígenes y ahorita van a ver ustedes que es básicamente pues es de la fuente de la materia prima. Entonces, las CBS, las sustitutas, se hacen a partir de palmiste o aceite de soya. Son las materias primas más económicas comparadas contra las materias primas de la CBS. Entonces, normalmente son de estos orígenes, de aceite de palmiste y de soya, estas grasas de los CBS. Aquí, bueno, hay que aclarar pues que ninguna de las dos, ni las CBS ni las CBR se temperan. Entonces, esta es la primera característica. Ya lo habíamos comentado pues desde antes, ¿no? En los ingredientes. Así que, porque no son polimórficas. Como no son polimórficas, pues no tenemos que temperar. Bueno, este punto ya lo habíamos comentado. Ahora, en las CBS, normalmente la composición son ácidos grasos saturados de cadena corta. Ya dijimos que son completamente distintos y esta característica de que sean de ácidos grasos saturados de cadena corta, bueno, pues les da ciertas características a estas CBS. Las CBS se pueden mezclar con un poquito de manteca de cacao, pero muy poquito. Ahorita vamos a ver la gráfica. Y estas CBS, bueno, y todos los compounds, pues van a, como único ingrediente del cacao, van a tener la cocoa. Aquí estoy aclarándoles pues el porcentaje que ya sabemos de cuánta manteca de cacao tiene la cocoa. Entonces, no vamos a poder hacer compounds con pasta de cacao, con licor de cacao. ¿Por qué? Pues porque el licor tiene, dijimos, más del 50% de manteca de cacao. Entonces, el único ingrediente con el cual vamos a hacer los chocolates de grasa vegetal pues son con la cocoa. Y vamos a ver la gráfica de que pues sí se tolera un poquito. Vamos a ver aquí. Me voy a adelantar tanto. Vamos a ver la gráfica y ahorita me regreso. Vean la diferencia de esta gráfica. Bueno, aquí sí aparece el punto eutéctico, que es donde cae la curva, o sea, ya no son rectas, ya son curvas. Esto indica que no son mezclables y que incluso cuando se mezclan en proporción alta, bueno, miren, 40, 60, no importando cuál sea una, pues cae dramáticamente la curva. Y de hecho, desde la primera mezcla, bueno, se va bajando.
va bajando y entonces esto quiere decir que pues no se pueden mezclar, es muy difícil. El efecto sería similar de cuando mezcláramos el agua y el aceite, ¿no? El agua y el chocolate. Entonces, esto nos indica que pues sí, que no se pueden mezclar y la proporción que podríamos ocupar es muy pequeña. Aquí, de hecho, está una línea punteada, con el ratón. Quiere decir que las fórmulas que yo haga con las CBS deben tener pues muy poquita cocoa, la mínima cocoa, lo necesario nada más para que se pueda hacer la cobertura. Esta línea punteada nos indica el rango en el cual pudiéramos nosotros combinarlas un poquito. Bueno, ya me regreso. Tienen otra limitante las CBS. Al ser cadenas, bueno, de cadena corta, vamos a tener en la composición pues muchos dobles enlaces. Entonces, ustedes saben por química orgánica que cuando tenemos dobles enlaces, pues vamos a tener siempre el problema de que pudiera haber ácidos grasos trans. Principalmente el ácido graso en mayor proporción en las CBS es el ácido láurico. Por eso también se les ha llamado como grasas láuricas. Entonces, el problema del ácido láurico es que tiene tendencia a la saponificación. Esa parte yo me imagino que ustedes ya la saben. ¿Alguien ha hecho, por ejemplo, determinación de saponificación en el laboratorio? ¿En algún laboratorio? No, maestra, yo no. Sí, ¿no? Nadie ha hecho este punto de saponificación. ¿Es para la síntesis de jabones? Así Sí, es. sí, sí lo hemos hecho. ¿Sí han hecho ustedes en el laboratorio? Bueno, ¿tú? Sí, sí, Okay, farma. bueno. Va, está bien. Bueno, pues entonces partimos de ese principio de que de cualquier grasa se puede hacer jabón. Entonces, la forma de hacer jabón es poniéndole un álcali y calentándolo la grasa para que entonces la transformemos a jabón. Y sí, realmente es un jabón. O sea, los jabones industriales así se hacen. Y hay una historia negra cuando fue lo de los nazis, dicen que en los campos de concentración, bueno, cuando ya quemaban los cuerpos, ven que se escurre la grasa y todo eso, que hacían jabón de la grasa de las personas que quemaban. Entonces, pues sí, pues prácticamente de cualquier grasa. Y supongo que incluso entonces, bajo ese término, pues la grasa corporal de nosotros, pues han de ser también de tipo láurico, de grasas cortas, porque se podía hacer jabón también de esa grasa. Que Bueno, también hacían lámparas, maestra. ay, las lámparas, ¿no? No, sí, fue terrible, ¿no? Eso de los... Yo recuerdo que en algún libro llegué a ver que en algún país de África llegaban a hacer jabones con heces de ganado de bovinos, Ajá, porque no tenían tanta materia prima, entonces reutilizaban eso y como era alto contenido en grasas, pues les funcionaba de igual forma. exacto, o sea, ahí estaba la fuente, ¿no? Sí, no. Pues se supone que sí, casi prácticamente de cualquier grasa podríamos hacerla. Bueno, pues el problema de que tenga tendencia a la saponificación es que tenemos ese riesgo. Entonces voy a avanzar a la siguiente. Lo que necesitamos, bueno, como dice aquí, es una base, un álcali en presencia de agua y entonces obtenemos la saponificación. Es una reacción química. ¿Sí? Ok. En la práctica, bueno, aparte de este método para poder saponificar una grasa, hay otro. A ver, que me lo pasé. Así me lo pasé. Hay otro método para poderlo hacer jabón. Resulta que también los microorganismos pueden generar lipasas y entonces se puede hacer lo mismo, pero por método enzimático. Entonces, los microorganismos pueden generar enzimas lipasas y entonces esas enzimas son las que convertirían la grasa en jabón. Entonces, es importante que cuando se utilizan grasas CBS, sustitutos, pues tenemos que tener un nivel de higiene muy alto. Entonces, si nosotros no cuidamos ese detalle de la higiene, una elevación de la carga microbiana nos podría favorecer a que se convirtiera en jabón, bueno, y aunado con lo de la humedad. Hay una leyenda urbana que dice que sí, hace muchos años la paleta payaso tuvo un evento de este tipo
Y entonces, pues, las paletas payasos sabían a jabón y la empresa de Bimbo tuvo que hacer un recall y pues quitar todo del mercado ese lote de paletas payaso que se habían, pues sí, contaminado y pues se habían saponificado. Ya pienso que han de haber cambiado el tipo de grasa desde el evento que tuvieron y yo pues no he sabido ahora que haya sucedido algo así similar con algún chocolate importante o famoso, ¿no? De confitería. Pero sí puede pasar porque las CBS, bueno, se siguen vendiendo y sí pudieran haber ese riesgo, ¿no? Si las utilizáramos. Son grasas láuricas, bueno, aquí también se le conoce como láurico y esa sería la desventaja de las CBS. Bueno, vamos a hablar de las CBRs. Aquí el origen, bueno, también vuelve a ser la soya y el algodón. Estas grasas no contienen ácido láurico y la ventaja que tienen es pues que no presentan saponificación. Luego entonces pues creo que la mayoría de las grasas que se han estado utilizando para hacer chocolates pues deben ser CBRs, ¿no? Lo que se esté ocupando ahora para confitería. Y bueno, vamos a ver sus gráficas de visibilidad y vamos a ver que es más la visibilidad que tiene con respecto a las CBS. Entonces, como dice aquí, en la práctica eso nos da una libertad de hacer más recetas, porque pues incluso podríamos ocupar cacao, o sea, con un alto contenido de grasa. Yo aquí, por ejemplo, pienso que sí es cierto lo que dicen ahí, sí pienso que se puede emplear cacao en polvo con un alto contenido de grasa, aunque considero que si yo voy a hacer una cobertura barata, pues ya utilizar una cocoa con, no sé, 20% de grasa, que es más cara, a lo mejor no me convendría. Porque aparte, como yo les decía en su momento, las cocoas con alto contenido de grasa van dirigidas como a un mercado de chocolate, pues sí, gourmet. Y les decía que esas, por ejemplo, las cocoas las piden luego a veces los chefs de los hoteles que hacen estos postres, pues que sí van a ser pagados a ese precio, ¿no? Entonces, dudo que se ocupen mucho o que alguien las pudiera ocupar, por lo menos en México, ¿no? Hacer un compound con una cocoa que tenga alto contenido de grasa, que la va a hacer más cara, siento que es complejo. Más bien pienso que lo que sí se podría hacer aplicar es que yo pudiera poner más cocoa en la receta y entonces que ya no me quede tan clarita mi cobertura y que pudiera tener incluso un sabor más agradable a cacao, pues al meter más cocoa. Eso pienso que es lo que podría ocurrir. Y vamos a ver las gráficas. Aquí está la gráfica de mezclado. Vean, también cae el punto eutéctico, sí, la verdad sí cae, pero bueno, en una proporción menor, fíjense, en la proporción de 20-80%. Y vean la línea punteada que está aquí, esto nos está indicando que se abre el margen de utilización de la cocoa. Sí, aquí está marcado con la línea punteada en la gráfica. Igual se evalúan las mismas temperaturas, 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 25, 27.5, 30%, 32.5 y 35 grados centígrados, con el fin de identificar qué tanto se pueden mezclar. Y pues aquí está el resultado, ¿no? Un poco menos grave y se podría ocupar más. La utilización de las coberturas sabor a chocolate aquí en México pues son básicamente para el área de pastelería y pues panadería, ¿no? Es donde se ocupa. Muy probablemente, bueno, todas las panaderías de las colonias de nuestro barrio, pues los panes que tengan chocolate, pues deben ser coberturas de grasa vegetal, porque si no impactaría directamente en el costo del pan. Entonces, las donas cubiertas con chocolate, estas rebanadas que tienen la orilla, no sé, los cuernitos que también luego se bañan con chocolate, pues sí, esos chocolates deben ser de grasa vegetal, porque si no, pues les digo, el precio se vería impactado. ¿Quién ocupa las de manteca de cacao? Bueno, pues ya panaderías finas, o bueno, no finas, sino como de, pues, que sean más caros el producto y entonces, pues, ellos son los que ocuparían el chocolate de manteca de cacao. Pero así como para nivel popular, pues sí tienen que ser las grasas vegetales. Y pues a continuación vamos a ver cómo se hace su proceso de elaboración. Bueno, vamos a partir del mezclado.
Y obviamente pues va a ser cocoa el producto del cacao, leche entera, descremada, en polvo, azúcar y pues obviamente la grasa vegetal. Aquí lo mismo, pasa lo mismo que cuando les di el método para hacer el chocolate real. No se va a poner toda la grasa de golpe, también el resto de la grasa se aplica en la concha y ya procedemos al mezclar. Después del mezclado, bueno, vamos al refinado, la misma refinadora, el mismo tamaño de partícula para que quede fino el chocolate, para que sea de calidad. Entonces, esa parte sí es igual. Esa parte sí es igual. Y nos vamos entonces al conchado. El conchado pues tiene las mismas funciones que tenía en la de manteca de cacao, nada más que aquí va a haber una diferencia, aquí sí va a haber una diferencia importante. El tiempo de conchado pues sí va a cambiar notablemente con respecto al de la manteca de cacao. Entonces, ya dijimos que requiere mucho tiempo para manteca de cacao, 12, 24 horas, y les he dicho que hasta 3 días incluso, o sea, días. En cambio, fíjense, aquí cuando se hace con la cobertura con grasa vegetal, el conchado es de 4 a 8 horas, ya tiene excelentes resultados, es decir, no, aquí no va a haber un desarrollo del sabor igual al que comentamos en la manteca de cacao, simplemente porque pues aquí van a tener una cantidad menor de cacao, o sea, lo que se le pone de la cocoa es poco realmente, y entonces el sabor, la verdad es que sí el sabor de una cobertura de grasa vegetal, pues lo va a dar el saborizante que yo ponga en el conchado, ¿no? Al final del estandarizado. Entonces, resulta que se integra más fácil la manteca de vegetal con las partículas de leche, de azúcar y de cacao, de la cocoa. Y entonces, pues, de 4 a 8 horas ya podríamos liberar este chocolate. Esa es una ventaja, ¿no? En el conchado. El estandarizado se va a llevar igual, al final se va a aplicar la lecitina, el resto de la manteca, las esencias, y sobre todo aquí, por ejemplo, sí es muy importante este punto de las esencias. Si la cocoa que lleva es poca, entonces la grasa vegetal pues no sabe a algo en particular feo, ¿no? Pero no sabría tampoco así muy rico a chocolate. Entonces, las esencias son importantes, son vitales para hacer una cobertura de grasa vegetal, porque cuando nosotros degustemos la cobertura de grasa vegetal, pues nos va a saber básicamente al saborizante que yo le pongo. Así es, nos va a saber más a eso. Y bueno, otra cosa importante de diferencia con el proceso normal es que pues no se tempera, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado. Entonces son esas dos diferencias básicas, el conchado y en el temperado. El conchado por las horas y pues el temperado porque no se realiza. Eso es la diferencia más grande con respecto al proceso con un chocolate de manteca de cacao. Como dice ahí, el resto de las operaciones es lo mismo. O sea, ya el moldeo, bueno, no el temperado, el moldeo, el enfriamiento, el envasado y el almacenamiento, eso sí se aplica lo mismo. Ahí sí no hay diferencia. Y obviamente el precio, ¿no? El precio es diferente de un compound a un chocolate real. Bueno, pues aunque sea de grasa vegetal, pues se tiene que cubrir todos pues, los controles de calidad que se requiere. Y entonces pues vamos a tener cuidado desde la materia prima, todo que cumplan las especificaciones, incluyendo la grasa vegetal. Y todo lo que hemos ido mencionando que se va verificando en el refinado, no sé, por ejemplo, la viscosidad de liberación en su concha, todo esto sí se tiene que cubrir porque igual vamos a establecer un rango de viscosidad y en función a ese rango vamos a liberar nuestra cobertura de grasa vegetal para que se ocupe en la línea de proceso. Así que la parte de calidad pues no se descuida, ¿no? O sea, sí es grasa, pero no se descuida. Tiene que hacerse bien, o sea, también no hay problema. Es como cuando hablábamos, me acuerdo una vez en mis compañeros y yo, del alimento para mascotas, ¿no? Lo que decimos, bueno, pues al fin que es para los perros y los gatos. Y fíjense que no, o sea, aunque sea un alimento para las mascotas, también se llevan controles de calidad en las fábricas que hacen estos alimentos para
para nuestros perros y nuestros gatos. Así que en este caso, bueno, también, aunque no sea un chocolate real, pues se tiene que cubrir todo la línea de calidad. Bueno, pues nada más para reiterar que sí, todas las especificaciones que marquemos las tenemos que cubrir. Se suelen especificar límites para determinados ácidos grasos, en el caso de las grasas vegetales. Pues si queremos ser muy específicos, tal vez podríamos llegar a ese nivel de que tenga la misma composición, aunque en las grasas vegetales hay un rango muy amplio de diferencias. O sea, hay una grasa vegetal que se ocupa para la cobertura de las donas, no es igual que la grasa vegetal que yo ocupo para la cobertura de helado. Y entonces pues tienen sus características muy particulares. Y nada más es cuestión igual de que cubra la especificación y no hay problema. Bueno, aquí meto estos temas, estos puntos de nutrición, pues porque impactan directamente en un chocolate elaborado con la grasa vegetal, pues por lo siguiente. Se recomienda que consumamos menos del 10% de calorías diarias que vengan de grasas saturadas. Así que aquí les voy a poner en el chat. Son datos aproximados, ¿eh? Resulta que sí que la grasa saturada pues no es recomendable que la consumamos, pero también la manteca de cacao pues tiene un porcentaje de grasa saturada. Les voy a poner primero el de la manteca de cacao. La manteca de cacao, ahora sí que de su grasa total, el 60% es grasa saturada. Y aquí. Y una grasa vegetal. De 1,90 hasta un, no sé, puede ser como 1,25. Y una grasa vegetal contiene de entre 90 a 95% de grasa saturada. ¿Cuál es les voy a comentar cuál es la parte defendible de la manteca de cacao? Es que esta grasa saturada de la cual se compone, pues es una grasa saturada, es una grasa buena. No sé si él les había dicho que un nutriólogo me dice que no se dice buena. Déjenme ver cómo lo puse. Oye, ya se los había comentado. Porque sí lo entendemos, pero dejen ver. Lo correcto para decirlo bien es allá no encontré. Grasa. Bueno, el término correcto es que, cuando yo digo que es una grasa buena, es que es una grasa de mejor calidad. Y lo podríamos equiparar, creo que sí ya se los había comentado, como por ejemplo la grasa no sé, del aguacate, la grasa del cacahuate, de la vainilla, que también son grasas saturadas, también tiene grasa saturada, pero que sin embargo es de mejor calidad, pues porque ya ustedes han leído también en otras materias y si no en algunos documentales que estas grasas sí nos ayudan, o sea, al contrario de las otras grasas saturadas, estas sí nos ayudan en nuestra salud nutricional, porque si no tapan las arterias del corazón, es decir, no son tan malas, aunque sean saturadas, no son malas, ¿no? Entonces, esa es como la ventaja de la manteca de cacao y que desgraciadamente en el caso de las grasas vegetales, sí, casi la mayoría de su composición son grasas saturadas. Entonces, pues por eso se les ataca también porque no deberíamos de consumirlas tanto. Ahora, este punto donde se hace la hidrogenación de la grasa de vegetal, genera pues que tengamos enlaces dobles y al tener dobles enlaces, bueno, ustedes saben por química orgánica, pues que podemos tener grasas trans, del tipo trans.
Entonces, la tendencia es que no comamos grasas trans, que no las consumamos. Cuando leemos las etiquetas, nosotros tenemos que leer los tipos, la grasa vegetal que tiene, cómo, en qué condición está utilizada. Entonces, normalmente en la etiqueta uno leía grasa vegetal totalmente hidrogenada. Y entonces, al ser totalmente hidrogenada, no hay dobles enlaces, no hay trans. Pero, por ejemplo, eso lo sabemos nosotros que estamos estudiando esta área y que le estudiamos química orgánica, sabríamos eso. Pero, por ejemplo, la persona común, al leer grasa vegetal totalmente hidrogenada, no le dice nada. O sea, no sé, pues, ¿qué significa eso? Y cuando leemos grasas vegetales parcialmente hidrogenadas, que ustedes, yo no sé si tienen la curiosidad de leer las etiquetas, pero por ejemplo, en el caso de los panes, sí me tocó ver que pues leía esas etiquetas y sí decían muchos, grasa vegetal parcialmente hidrogenada. Entonces, ese punto de parcialmente hidrogenada automáticamente nos da a nosotros la orientación o la idea de que puede haber ácidos grasos trans. Esa es una mejora, bueno, con respecto al etiquetado de octágonos, hay una mejora, porque ahí sí el consumidor que no tenga conocimientos de química orgánica, pues directamente ve en el octágono exceso de grasas trans. Nada más he visto ahorita que empezó lo de los etiquetados, creo que vi nada más un helado que tenía ácidos que tiene, grasas trans. De ahí en fuera creo que no he visto y sí se ha reformulado mucho. Los productores de alimentos pues se han estado reformulando pues sí para quitar los más sellos posibles. Y con respecto a de las grasas trans, yo sí he visto que no la tienen, ¿no? Entonces quiere decir que se han estado buscando otras grasas vegetales para cubrir este punto de que sean nutricionalmente mejores. Ahora, este tercer punto que dice mantener entre el 25 y el 35% de calorías provenientes de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, bueno, ya ahí en ese nivel de composición, pues ya no lo podemos ver en el etiquetado. Al final considero que pues es difícil bajar el porcentaje de calorías proveniente de las grasas, porque pues ya hemos estado hablando nosotros que la grasa que tiene un chocolate, pues sí es importante, ¿no? ¿Alguien lo habrá notado por ahí? ¿Anotado más o menos cuánta grasa tiene un chocolate? No sé si esté viendo el 2675. ¿Cuánto? 2675. Ah, sí, muy bien, María, sí. Ese es el dato más o menos promedio, ¿no? No es exacto, pero es promedio. Muy bien, gracias. Pues vean que con esa cantidad de grasa que tiene un chocolate, ya sea de manteca de cacao o sea un compound, entonces pues no podemos cubrir el tercer punto, pero bueno, pues no se puede todo, ¿no? Yo alego a favor del chocolate, pues que si es de manteca de cacao, bueno, sí tiene esas calorías, pero es una grasa que nos da pues ciertas propiedades nutrimentales, ¿no? Que no nos va a hacer daño. Sí, gracias. Bueno, pues los productores de grasa vegetal han estado trabajando precisamente en estas desventajas de las grasas vegetales. ¿Y qué creen que aquí en México, por ejemplo, hay un productor que su planta está en San Luis Potosí? Era mexicana y la compró una extranjera que se llama Arus. Y la ventaja, pues, de que ellos tienen más tecnología es que han estado haciendo grasas vegetales que han bajado el porcentaje de saturación. Entonces, vean, es alto, pero me acuerdo que fuimos a un curso de grasas vegetales con ellos y nos decían que ya estaban desarrollando grasas vegetales que tienen ya, no sé, 80% de grasa saturada, 75% y que entonces no es así como que muchísimo, pero es importante pues que ya se haga un esfuerzo, ¿no? Porque esas grasas vegetales tengan menos porcentaje de grasas saturadas. Entonces, simplemente al llegar al 75%, pues ya es una gran diferencia, ¿no? Bueno, sí nos ayuda. Esto lo han hecho pues cambiando la materia prima y entonces han hidrogenado completamente las grasas vegetales y se eliminan pues el contenido de
ácidos grasos trans. Entonces, sí hay un trabajo que se está haciendo para mejorar el uso de las grasas vegetales. Porque aparte, pues, yo creo que lo que comentamos, pues, desde el principio del curso, es difícil que, por ejemplo, nosotros como población mexicana dejemos de consumir las grasas vegetales porque, pues, es un tema de ingreso, de disponibilidad de dinero y entonces no podríamos cambiar así como de golpe a que todo el mundo quisiera comprar puro chocolate real, ¿no? Entonces eso, en ese sentido es bueno lo que están haciendo ellos, porque dicen, bueno, vamos a seguir comiendo sucedáneos de chocolate, pues mejorarlos nutricionalmente que sean un poquito mejor, ¿no? Y eso se me hace que es muy válido, ¿no? De parte de ellos, que se mejoren las grasas vegetales. Aquí está el último punto, de que también pues ya no se realizan hidrogenaciones parciales y entonces pues ese sentido va pues orientado a lo de a los ácidos grasos trans. Así que pues me parece bueno el esfuerzo de esa empresa. Y pues como le digo, de todos modos lo de la grasa vegetal no lo vamos a evitar que usar. Y hasta ahí acabamos. Esta es la bibliografía que ocupé, no sé, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, profesora, ninguna. Creo que no, maestra. No, ¿verdad? Creo que no. Ok. Bueno, pues entonces con esto concluimos. Yo ya les mandé al correo de confitería todas las clases, incluyendo esta, ya para que de ahí lean. El examen solo va a venir de esta teoría que yo les di, entonces ustedes repasen las clases, bueno, con los apuntes que tienen. Ya ven que de repente igual de algo que yo pregunte siempre en la clase, pues también lo podría incluir en el examen. Y ya se los mandé al correo para que tengan cubierto esa parte de estudiar para el examen. Entonces, la semana que viene haríamos las exposiciones. Ya saben que empiezan el equipo 1, 2 y 3. Ya estuve aquí viendo en el grupo del WhatsApp que están diciendo qué producto. Ahí si hay algún comentario, ahí yo se los hago. Si de los que falten de poner su producto, bueno, no se tarden mucho en pensarlo, pero nada más considerando la lista que yo mandé al correo y lo que publicaron los otros compañeros, pues nada más que no se repita, ¿no? No pueden repetir el producto. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Sí, por favor, no sé si ya su compañera, Ivette, ¿estás ahí? Todavía no llega, pero no creo, ya vi que no llegó su compañera, pero les pido por favor encarecidamente que firmen la lista de las calificaciones del segundo parcial, porque pues ya vamos a llegar al tercero. No sé si su compañera ya lo publicó. Ya, maestra, creo que ya estamos todos. Por favor, les pido encarecidamente que firmen esa lista de calificaciones, por favor. Y pues ya les voy a pasar lista los que me faltaron anotar. A ver, ¿habrá llegado Lorena Barona? Lorena. Creo que no. Berenice Bautista. Sí, ya. Sí, maestra, aquí estoy. Sí, ya vi, sí que estás ahí, gracias. José Aldair Castelán. Castellano. José Francisco Juárez. Ok. Bueno, ya vi que Ivette Larios no ha llegado. No llegó. Alfonso Martínez. Sandra Segura. Paola. Israel Vergara. Es viernes, ¿verdad? Bueno. Viernes, nuestra chocolate y pan. A ver, Cabrera, espérame. No, sí te anoté. No te mencioné, pero sí te anoté cuando entraste, José Luis. Ya vi tu mensaje aquí en el chat. No sé. Todos los demás ya tienen asistencia, ¿sale? Bueno, pues
Hoy es Gracias, temprano. maestra. Nos vemos el lunes con los que van a exponer. Acuérdense que ese día también tienen que entregarme al mi correo, bueno, al correo de confitería su trabajo. Sí, profe. Dale pues, nos estamos viendo entonces. Gracias, maestra. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego, profesora, gracias. Bonito fin de semana. Ay, profa, gracias. Igualmente. Igualmente.